en nuestro país, pero eso lo lograremos en un gobierno del pueblo, en un gobierno donde también esté el presidente Pedro Castillo como senador, porque hoy en día él se está presentando como precandidato para senador nacional con el número 1. Hay digamos, observación que naturalmente es válido poder escucharlo en cuanto a su reflexión, que es que el Poder Judicial lo ha inhabilitado por 2 años. En ese escenario, ¿es posible que pueda seguir postulando o en todo caso, cómo se resuelve eso? Mire, al presidente lo han sentenciado, efectivamente, no es una sentencia firme lo que ha hecho el Poder Judicial. Él está apelando y también está yendo a instancias supranacionales, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde todos los vicios legales que se ha podido observar desde el mismo 7 de diciembre del 2002, donde lo apresan de manera violenta, represiva y utilizando las Fuerzas Armadas cuando él todavía era presidente constitucional, esto va a caerse. Al no haber una sentencia firme y al no haber logrado su cometido la derecha fascista en el Congreso de la República, el presidente puede todavía postular. A eso es lo que hoy día se tiene que también comunicar al pueblo peruano. El presidente Pedro Castillo está expedito para poder postular, porque las normas dicen, si no hay sentencia firme, no puede en este caso, o él puede continuar en su candidatura como lo estamos viendo hasta el día de hoy. Y creo que también debemos instar a toda la población de que tenemos que enfrentar este proceso electoral en la máxima unidad. Si no logramos esa unidad, la derecha y el fascismo se hará del poder y eso va a ser imposible recuperar. Pero acá está el presidente Pedro Castillo movilizando, organizando a su población para recuperar la patria para todos los peruanos y peruanas. Por otro lado, me gustaría su reflexión en relación de lo que ha pasado con la señora Delia Espinosa. Se dice que hay mafias. En todo caso, desde su análisis, ¿a dónde apunta este tipo de actuaciones de tomar control a sistemas de justicia, como Junta Nacional de Justicia, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo? Bueno, no sé qué más falta, pero en todo caso, he escuchado. Hay que entender que en este momento la derecha está gobernando, los que no ganaron en las elecciones del 2021, y estos se han capturado a todas las instituciones. Tienen en este momento al Ministerio Público, a su títere, Tomás Saladino, que hace lo que a él le ordenan. Eso es totalmente claro. El día jueves, el Congreso efectivamente, conjuntamente con aquellos que se hacen llamar falsa izquierda en nuestro país, han sentenciado a la señora Delia Espinosa para que ni siquiera ella pueda volver al Ministerio Público, en una clara razón de captura de nuestras instituciones del Estado, en donde tengan títeres en cada uno de ellos y desde ahí ellos puedan obedecer a lo que dice la derecha en este momento en nuestro país. Entonces, ¿qué nomás falta capturar? Falta solamente capturar las instituciones electorales, es decir, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIEC, y van por eso, van por esas instituciones. Y aquí también hacemos un llamado a que tenemos que ser vigilantes en el día de las elecciones del 12 de abril del 2026. El voto del pueblo no puede ser robado, el voto del pueblo no puede ser, en este caso, desconocido. Como usted lo ha señalado, han capturado todas las instituciones en este momento y están yendo por los órganos electorales en nuestro país. Yo creo que hoy más que nada la unidad, la organización, la movilización de los pueblos se tiene que hacer presente en defensa también del voto popular. Ya nos arrebataron el 2022, aquel 7 de diciembre, desconociendo el voto de los hermanos del Perú profundo, donde el 2021 elegimos a un presidente, Pedro Castillo, por 5 años y no por 1 año y 6 meses como la derecha lo hizo, y obviamente lo tiene hasta el día de hoy capturado. Exigimos libertad y rechazamos cómo han actuado las diferentes instituciones del Estado en contra de un presidente provinciano, en contra de un presidente del pueblo, en contra de un presidente rural, de un maestro campesino, el cual con todo el ensañamiento se han ido con él, porque ellos no quieren perder el poder, no quieren quitarse lo que siempre han tenido, las empresas, los medios de comunicación, todo el dinero del Estado a su disposición. Palabras finales, esta vez mensaje a todos nuestros compatriotas que nos acompañan, sobre todo los que están fuera del país también. Hoy 7 de diciembre es
día, en este caso de resistencia, día en donde recordamos el secuestro y también el abuso que concretó durante meses la derecha y el fascismo en nuestro país. Concretaron ellos, sí, sus aspiraciones, encarcelando a nuestro presidente Pedro Castillo, una vacancia que ya se ha quedado demostrado, ha sido totalmente ilegal e inconstitucional y que lamentablemente, como la derecha gobierna, han permitido que suceda todo ello. Y hoy, más que nunca, llamamos a la unidad para exigir la libertad de nuestro presidente Pedro Castillo. Muchas gracias. Ahí está la congresista Margot Palacios, que ha podido dar su punto de vista desde la perspectiva que ella tiene, y seguramente también en este caso hay criterios, ¿no?, que poder escuchar. Me parece que está acá Víctor Cutipa. Vamos a escuchar en este caso congresista Víctor Cutipa. No es metido, ¿no? No. Toca su reflexión sobre el 7 de diciembre. Bueno, ya lo ha manifestado el presidente Castillo. Ha sido una proclama que solicitada por el pueblo peruano. El día viernes hemos estado aquí en el penal conjuntamente con él y él ha señalado su determinación de seguir resistiendo desde el interior del penal, pero con la esperanza de que el pueblo peruano, a través de estas manifestaciones, puedan lograr su libertad. Muchos se preguntan si usted votó en contra de la vacancia o en favor. En todo caso, ¿cuál es el mensaje también a todos nuestros compatriotas de lo que se viene para 2026? Mira, hay un tema, las circunstancias del momento requerían que, como en toda batalla, uno tenga que replegarse. Nosotros hemos tenido una decisión de repliegue con la intención de reorganizarnos y volver a la resistencia. Eso tiene pleno conocimiento el presidente Castillo, por eso es que tú verás que uno de los pocos parlamentarios que ingresan al penal, porque se requiere de la autorización del presidente Castillo, es mi persona. Constantemente, tanto con la compañera Betsy Chávez en el penal de Chorrillos, como aquí en Barbadillo, hemos manifestado, y no solamente con voz, sino con la práctica. Constantemente en el Congreso de la República hemos sentado nuestra posición, hemos, ¿por qué no?, podríamos decir, coordinado algunas acciones de defensa dentro del Parlamento y nos mantenemos en esa posición. Pero el presidente Castillo sabe mi accionar dentro del Parlamento, por eso es que él acepta mi participación y mi presencia dentro del penal. Por otro lado, quería preguntarle, ¿por qué esta forma de actuar del Poder Judicial para sentenciar por delito de conspiración cuando prometieron sentenciarlo de alguna otra manera, se asumía, por delito de rebelión? Mira, acá hay algo claro. Al presidente Castillo le inician un proceso por lo que habría sucedido, dicen ellos, el 7 de diciembre. Pero lo sentencian por lo que habría hecho el 6 de diciembre. Porque cuando hablan de conspiración señalan que esto ya lo hubieran estado preparando desde el día anterior. Cuidado con el vehículo. Pero ustedes sabrán que los hechos que supuestamente han sido llevados a proceso, a juicio, son los que hubieran ocurrido el día 7 de diciembre. Es una arbitrariedad, es parte de un plan, y no desde cuando fue presidente. ¿Cuál sería el objetivo? No, el objetivo es mantener como está el país en manos de unos grupos de poder económico, pero también de esos poderes fácticos. Pero la ultraderecha se ha servido de ellos siempre y mantiene esa coalición, esa coordinación con estos poderes fácticos y poderes económicos. Palabras finales, tal vez un mensaje a todos nuestros compatriotas y confirmando que no es metido Víctor Cutipa, sino que somos parte de todas las sangres. No, por supuesto. Mira, nosotros hemos ido caminando. En algún momento seguramente hay una relación de familia, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, en algún momento, pero hoy nos ha tocado estar ambos en la calle, haciendo sentir nuestra voz de protesta, seguramente en diferentes lados, tú transmitiendo, ayudando al pueblo peruano a que conozcan desde la fuente el pronunciamiento del verdadero pueblo peruano, y a mí me ha tocado estar en el Parlamento. Luego esto seguramente se le cederá la posta a otros. Pero el Perú está resistiendo, nosotros estamos al lado de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí está congresista Víctor Cutipa.
Estamos acá con otro compatriota. Breve nomás, lo escuchamos. 7 de diciembre, el significado. Sí, hermano, efectivamente, hermano, el 7 de diciembre, más que una reflexión, sería una indignación que tenemos del pueblo peruano de haber secuestrado pues, a nuestro presidente Pedro Castillo Terrones, legítimamente presidente de la República, ¿no? Secuestrarlo y tenerlo preso ahí, y lo peor de todo, condenarlo a 11 años de cárcel sin haber cometido ningún delito. Su cuentazo del rebelión nunca se levantó en armas, conspiración ni menos conspiró. Y sin embargo lo tienen preso acá, y nosotros como luchadores sociales, como peruanos, hemos venido acá a condenar, pues hermano, esta actitud nefasta de estos dictadores, que lo único que han hecho solamente es ponerlo pues preso 3 años a Pedro Castillo y 11 años más, condenarlo. O sea, hermano, es el colmo lo que está pasando, hermano. Es una indignación total y un repudio total, hermano, y gracias por la oportunidad que me está dando, hermano Cutipa, tú acá, para poder yo expresarme acá de lo que está sucediendo, ¿no? Me llama la atención bastante que haya bastante policía también al frente, y sabiendo que es un derecho nosotros, hermanos, de reclamar su libertad de nuestro presidente y que siga en funciones hasta 2026, hermano. No podemos estar gobernados con mafia, no podemos estar gobernados por organizaciones criminales que tanto daño le está haciendo al país, hermano. Eso es todo lo que te puedo decir, hermano, ¿no? Si hay alguna pregunta, estoy acá. Muy bien, ahí está, hemos escuchado a otro compatriota. Vamos a seguir escuchando a otros y a otras. Bueno, en este caso, ahí todavía varias voces que naturalmente habrá, digamos, que escuchar. Naturalmente este día tiene un significado. Analí, un ratito nada más, vamos a acá a escuchar. Bueno, vamos a esperar un momentito. En todo caso, vamos a entrando en la parte final de esta transmisión para poder pues recomenzar en otro canal. Ahora vamos a esperar si es que dispone. Ahí está, varios compatriotas van llegando, ¿eh? Esta vez encontramos la respuesta. Cuando la creatividad y la IA se unen, cada límite desaparece con armonía. Subproyectos. Doble línea de tiempo. Vista previa. Hay varios compatriotas que se han autoconvocado también para Plaza de San Martín. Ya nos veremos para poder también transmitir en lo que se va desarrollando en este momento, para poder también escuchar lo que se plantea, lo que se señala. Ahora vamos. A ver. La penal de Barbadillo, entendemos que el presidente Pedro Castillo está ahí, al fondo. Ahí está. Bueno, vamos a acercarnos a algunas personalidades que se han anunciado como la plancha. La plancha. La plancha, quema o no quema la plancha. A ver, vamos a esperar. A ver, ahí vamos algunos compatriotas. Bueno, vamos avanzando. Uy. Bueno, el significado del día de hoy, 7 de diciembre, ¿qué decir también? 7 de diciembre, Día del Pueblo Rebelde, reclamando sus derechos, la justa derecho de los votos que no fueron reconocidos a su debido tiempo. Es una proclama que hizo el presidente, del cual nos encontramos 3 años en las calles, en la lucha, reclamando justicia. 3 años firmes. Firmes, reclamando justicia. Acá estamos en Barbadillo. Bien, tal vez como para recuerdo, el día de hoy quisiera decirlo el presidente. El presidente está fuerte, le hemos visitado, yo personalmente he visitado, está fuerte, decidido a seguir hasta las últimas consecuencias, y el pueblo debe mantenerse firme y buscar la unidad. Bien, listo. A ver si vemos por ahí todavía o no hay tanto menos fotos todavía. Vamos para allá. A ver. Listo. Así finalizamos. Ya toda la gente va retornando al centro de Lima. Ahí está. Policía Nacional del Perú, Penal de Barbadillo. Ya todos van retirándose. Nos vamos. Varios compatriotas. A ver si lo tenemos. Varios compatriotas siempre nos piden: Timoteo, ¿por qué no pones tu número y yape? Bueno, ahí está el número. Cualquier apoyo
bienvenido. Esto nos va a servir mucho. Fíjense, el día 11 de diciembre se conmemora 3 años de masacre en Andahuaylas. Va a haber conmemoración. Mi persona, por deber moral, va a tener que estar presente. Entonces, cualquier apoyo, granito de arena, bienvenido. Después vamos a estar en Ayacucho el 15 de diciembre. También ahí se registró los masacres a más de 10 compatriotas. Después vamos a ir a Pichanaki, que también se registraron los masacres, nada menos en el gobierno traidor de Dina Boluarte. De ahí nos desplazaremos a la región de Puno el 9 de enero. De ahí tal vez compartiremos algunos momentos, algunas celebraciones de la fiesta de la Candelaria, pero después volvemos a Andahuaylas, particularmente a Purímac, en este caso el distrito de José María Arguedas, la comunidad de, en este caso, a ver si me recuerdo, Huancabamba, ¿no? Ahí están nuestros hermanos organizándose que van a conmemorar por primera vez después de 3 años los masacres, torturas que sufrieron cuando fueron a la casa de Dina Boluarte. Finalmente no lograron, estaban de regreso y allí hubo emboscada y ahí asesinaron a un joven que es Denilson Huaraca. Todo eso vamos a cubrir, para el cual necesitamos cualquier tipo de apoyo, sea bienvenido, y sobre todo el apoyo es también de esa manera, ¿no? Un abrazo a todos. Tuparanchicaba, fuerte abrazo a todos. A ver si ya tenemos alguna. Listo. Chau.